cumpleaños, así que lo voy a tomar de esa forma. Bueno, el 29, entonces por lo menos, si un día después de tu cumpleaños, por lo menos en la burbuja comeremos torta, Guillermo, ¿ah? ¿Qué te parece a vos? Uy, la Me torta la parece. trae Seba. Bueno, ahí entró Enzo. Enzo, ya que estás escuchando, yo sé que no puede hablar, el 22 y el 29 posiblemente hagamos burbujas para conocer los laboratorios. Yo voy a hacer todo el papelerío. Así que de octubre, para que los chicos por lo menos tengan una clase presencial de laboratorio y conozcan todo lo que tenemos en los laboratorios nuestros. 22 y 23, dijo, profe. No, 22 y 29, los viernes. Vamos a usar las clases normales para no complicarle con las otras materias. Yo sé que están muy apurados en aprobar las otras materias. Lo que sí yo les pido, chicos, yo les puedo ir dando fechas alternativas, pero si seguimos corriendo la fecha de entrega de los resúmenes del libro, ya les expliqué cómo hay que hacerlo, no van a llegar a tiempo a terminar, por lo menos lo que yo quiero que terminen para poderlo dar. Es condición y está puesto en la planificación que ese libro es de lectura obligatoria. No es que yo les di un libro para que ustedes... Es de lectura obligatoria y me tomé el trabajo de hacerlo escanear para que lo tuvieran. Entonces, es cuestión de... No son capítulos cortos. Por más que por ahí presenten el trabajo con algún tipo de error, no importa. Lo importante es que lo vayan presentando porque es lectura obligatoria, ¿no? Por eso no coloco nota, por eso yo lo único que hago es mirar si leyeron, entonces después, cuando ahora entremos al cálculo y al trabajo con energía alternativa, ustedes tienen ya una noción integral, global, de las energías alternativas, del comportamiento, de los pros, los contras, y tanto lo que es energía eólica como lo que es energía solar nos va a llevar varias clases. Entonces, yo ahí le cambié la fecha de las 2 entregas para que todos aquellos que no han entregado, más, les he dicho que pueden hacerlo hasta por 2. En todo caso, si no lo hacen 2, que lo hagan 3. Pero entréguenlo porque si no, no van a poder promocionar. Y van a tener que llevar la materia y rendirla. Así que, bueno, eso por un lado. Ahora te paso la posta a Guillermo y acá hacerte, así vos podés compartir. La idea sería que explicaras un ejercicio de cada práctico y los liberemos, así se pueden ir a estudiar, porque si no mañana van a tener problemas. Bueno, Y después sobre rodamientos y sobre eso, sí en mi página web y en mi canal de YouTube hay clases de elementos de máquina. Está bien, son un poco más profunda o bastante más profunda, pero ustedes por lo menos viendo los videos y viendo las clases se les puede aclarar, porque solamente, como hablábamos con Guillermo hace un rato, la idea es solamente para que tengan idea de ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de rodamiento, el tema es que ustedes conozcan que los rodamientos tienen una construcción específica para cada uso, y hay rodamientos que se los puede usar con carga axial y carga radial. Hay otros que solamente son para carga radial y otros son para cargas axiales. Después lo otro que hay que tener en cuenta es la secuencia de las cargas, que eso da un coeficiente de utilización que permite determinar características de los rodamientos y su tiempo de vida útil, porque el rodamiento fundamentalmente se rompe por un concepto de fatiga. Y hoy lo charlamos con Guillermo, que no le vamos a dar la ecuación de Miner, que es cómo se determina y se calcula la vida útil considerando cuando un rodamiento está sometido a cargas alternativas. ¿Qué significa? No es lo mismo un rodamiento de un motor centrífugo, donde arranca y se mantiene con velocidad constante, 1500 vueltas, 1450 vueltas, a un rodamiento que está, por ejemplo, colocado en una bomba alternativa de pistón, donde en un momento carga y en un momento descarga. ¿Qué significa? Que ese rodamiento en un momento está sometido a una alta tensión y en otro momento la carga se descarga totalmente, es decir, fluctúa como si fuera la corriente alterna. Tiene tensiones positivas, tensiones negativas. Eso hace que la vida del rodamiento
se acorten. Eso se calcula a través de la ecuación de Miner, que es la misma que se utiliza para el cálculo de la vida útil de las correas. Eso ya le dije a Guillermo que no, porque eso ya lo vamos a ver detalladamente en elementos, pero sí que tengan la idea que los rodamientos también, el efecto o el elemento que produce la rotura es fatiga, es someterlo a rodamiento a tensiones superiores el menor tiempo para el cual fue construido. Entonces, solamente que tengan la idea de que hay una ecuación donde uno puede colocar la carga radial, la carga axial, y hay un coeficiente de utilización que va a depender en la máquina donde esté colocado. Eso a uno le permite calcular, decir, bueno, este rodamiento va a estar sometido a tal carga y yo con esto sé que mi vida útil va a ser de tanto. Eso sobre todo sirve para cuando uno hace mantenimiento preventivo o predictivo, o para mantenimiento total, que sería un mantenimiento que es todavía el más avanzado, para saber cuándo y cómo se deben cambiar los rodamientos. Y después cuando uno tiene problemas, un rodamiento se rompe en una máquina determinada, es decir, cuando una máquina, porque no todas las máquinas y todos los equipos que vienen de fábrica traen las cosas en su justa medida y perfectamente calculada. Hay veces que por errores de cálculo, por errores de material, hay elementos de la máquina que se rompen. Y a veces hasta los rodamientos, porque fueron mal calculados, porque consideraron que la carga no era esa o lo consideraron muy al límite. Entonces, muchas veces uno tiene que cambiar el tipo de rodamiento. Por ejemplo, un rodamiento que se lo calculó para una carga máxima radial y muy poca axial, y en la realidad cuando la máquina empieza a funcionar tiene más carga axial, ese rodamiento termina rompiéndose mucho en un tiempo mucho más corto de lo que fue proyectado. Entonces uno como ingeniero, cuando descubre que siempre en la máquina ese rodamiento se deteriora, lo que hace es reproyectar, ¿cierto? Una vez que uno descubre porque se está rompiendo y que se rompe no dura lo que tiene que durar, y muchas veces lo que hace es cambiar si hay lugar, si es por ejemplo un rodamiento que trabaja a carga radial con una sola hilera de bolilla, y esa hilera de bolilla es rellena, hay dos tipos, uno que tiene una cantidad X de bolilla y otro que tiene mayor cantidad de bolilla, o se cambia por uno de igual característica con mayor cantidad de bolillas, o bien se lo sustituye por uno de rodillo que soporta mejor la carga, o bien se lo sustituye por uno de doble hilera, y eso a veces con ponerle una tapa suplementaria se puede llegar a hacer. Yo les comentaba que a mí me pasó que una máquina que era alternativa, cuando tenía un poco de desgaste las válvulas, el cigüeñal que hacía que los pistones fueran y vinieran, hacía que el cigüeñal ese empezara a tener un movimiento axial. Los rodamientos con los que venía originalmente la máquina eran radiales. ¿Por qué? Porque se había considerado que la máquina solamente, la biela iba y venía, pero no que cuando tomaba juego empezaba a correrlo al cigüeñal hacia adelante, digamos, hacia un costado y hacia el otro. ¿Cuál fue la solución que yo le encontré? Como la carcasa de esa máquina era lo suficientemente fuerte, le hice dos tapas en los dos extremos del cigüeñal y le puse una crapodina, es decir, un rodamiento para acción axial. Entonces, ¿qué pasa? Tenía los rodamientos radiales que soportaban la carga máxima para que la bomba, ese equipo funcionara. Cuando había un desgaste de los pistones que la biela intentaban generar un movimiento axial del cigüeñal, tenía una tapa adicional que yo le hice, yo no, si no la hice hacer en los tornos de la empresa en la cual yo trabajaba, con dos crapodinas que soportaban esa carga. Con eso que evitaba desgastes, por ejemplo, de los cilindros. ¿Por qué? Porque al tener un movimiento de tipo axial, se me corrían las bielas y me terminaban en algún momento desgastando o de alguna manera
produciendo tensiones sobre los cilindros. De esa manera yo lo que mantenía, por más que tuviera desgaste el sistema, el cigüeñal siempre trabajaba en el mismo lugar, no tenía movimiento de tipo axial. Ese movimiento de tipo axial, aquellos que son tuerca, son las famosas arandelas que se le ponen a los cigüeñales cuando se arman los motores para que el cigüeñal no se mueva en el sentido que va puesta la caja de velocidad del auto. Generalmente vienen unas arandelas que vienen estipuladas, vienen tabuladas, entonces cuando uno arma el motor, se centra el cigüeñal y a veces entre la bancada y el muñón que toma la bancada, hay pequeños juegos. Entonces ahí se ponen unas arandelas que son como media luna, que lo que hacen es el efecto de lo mismo que haría un rodamiento de tipo axial. Bueno, a veces ese tipo de decisiones le toca al ingeniero tomarlas. Por eso es muy importante que el ingeniero sea muy observador de las máquinas. Hay máquinas que uno sabe que cada tantas horas hay que cambiar determinados elementos. Lo que pasa es que acá en la Argentina estamos muy acostumbrados a estar con alambre todo y le damos hasta que se rompe. Pero si nosotros sabemos que un rodamiento tiene para durar 1.000.000 de vueltas y lo hacemos andar 1.500.000 de vueltas y se va a terminar rompiendo porque el rodamiento pues, se le hace la prueba para una determinada duración. Es lo mismo que el tubo fluorescente. Los tubos fluorescentes que nosotros tenemos, que en la universidad lo vemos que se empiezan a... Cuando ya se pone el negro, ese tubo fluorescente ya hace un montón de tiempo que se tendría que haber cambiado. No tendría que llegarse a poner negro en las puntas del tubo y empiezan a titilar. Cuando el tubo empezó a titilar, que produce un efecto en la vista que es bastante perjudicial, que a ustedes les debe haber pasado cuando les toca un curso donde los tubos, la luz no es perfecta, molesta a la vista. ¿Por qué? Porque el tubo también tiene una vida útil. El gas que tiene el tubo fluorescente tiene una vida útil y uno lo que pasa es que lo cambia cuando se quema, ¿no? El tubo uno tendría que llevar una planilla de control y decir, bueno, este equipo se puso tal fecha y en tal fecha tengo que cambiar los tubos. Inclusive ahora los balastros son electrónicos, son mucho más durables y en la parte electrónica se quemó y no anduvo más. En la otra empezaban a hacer ruido, ustedes debe haber pasado, bueno, ustedes no porque no han estado en la facultad, pero ustedes van a algunos cursos, ahora sí ya han tomado la modalidad de hacer mantenimiento preventivo. Antes ustedes iban en algunos cursos de la facultad y el ruido que hacía el equipo de iluminación, en algunas veces teníamos que apagar directamente el equipo porque molestaba para dar clase. ¿Por qué? Porque utilizaban balastros que eran bobinas, que tienen un efecto particular cuando arranca, de que no hay un desfasaje de la tensión, es una, digamos, de la tensión y la corriente que genera el propio funcionamiento del tubo fluorescente. Entonces el balastro es un elemento que de alguna manera trata de hacer mantener que la corriente y la tensión estén en fase y a eso se le agrega el capacitor, con eso se hace medianamente que el tubo fluorescente se comporte como una resistencia técnicamente pura, que no sea ni inductivo ni capacitivo, porque eso es energía que se pierde en la línea. Bueno, ¿qué pasaba? Se cambiaban cuando se quemaban y cuando se quemaban estaban pasados de hora ya. Es decir, cuando el tubo tiene una vida útil y después de esa vida útil hay que cambiarlo directamente, por más que prenda, porque ya el efecto que produce la iluminación de ese gas cuando se ioniza es malo para la vista. Bueno, en los elementos mecánicos pasa exactamente lo mismo. Los elementos mecánicos están calculados para una vida útil determinada. Y cuando yo los someto a distintas acciones, la vida útil disminuye. Yo les doy otro ejemplo. Por ejemplo, una topadora de oruga, si yo la trabajo en un lugar, por ejemplo, en limpieza de lugares donde yo tengo arena, como puede ser un río seco, la vida útil de todo lo que son los rodillos y los tensores de las cadenas de tracción de la topadora se desgastan. ¿Por qué? Porque la arena es un esmeril, ¿cierto? Entonces,
Todo eso uno lo tiene que tener en cuenta y uno tiene que saber que esos rodillos tensores de las topadoras, ¿cierto? Tienen una vida útil y cada tanto se las debe rellenar, se los debe mejorar, se los debe arreglar, inclusive las mismas orugas. Si ustedes observan, por ejemplo, las palas también, si ustedes las observan, generalmente tienen en la parte donde se produce mayor esfuerzo soldaduras especiales. Eso no es porque esté rota la pala que levanta, sino porque por el desgaste de levantar material, levantar ripio, levantar piedras, tienen un desgaste. Entonces vienen electrodos especiales donde uno le hace un refuerzo a donde trabaja la pala. Todo eso son consideraciones que tiene que tener el ingeniero. El ingeniero tiene que ir previendo todo eso. Es decir, el ingeniero tiene que prever, igual que los cambios de aceite, igual que los cambios de hidráulico, igual que los joysticks que manejan todos los sistemas hidráulicos, todo eso tiene una vida útil. Los joysticks tienen válvulas de cierre y apertura, que también tienen una vida útil, tienen un desgaste. Generalmente Guillermo, que ha trabajado en mantenimiento, que se sabe, cuando uno hace un mantenimiento bien hecho, cada elemento de una máquina tiene digamos, en la planilla de la máquina, uno sabe cuándo lo cambió, hasta cuánto tiempo tiene que llegar, cuánto tiempo más le puedo dar, y muchas veces cuando uno es ordenado en eso, cuando desarma una máquina se le hace lo que se llama un mantenimiento total. Porque yo sé que si este rodamiento me duró 10 horas, el que viene atrás le queda 1 hora más de vida, entonces voy a tener que parar dentro de 3 días para cambiarlo. Entonces, cuando uno es ordenado en los mantenimientos electromecánicos, uno dice, bueno, paro y en esta semana reparo toda la máquina y todas las zonas críticas o partes críticas son las que generalmente tienen mayor desgaste. El jefe de mantenimiento, que generalmente es un electromecánico, todo eso lo tiene previsto, o por lo menos lo tendría que tener previsto. Lo que pasa es que a veces los dueños de la fábrica son los que no lo prevén, ni compran los equipos para que el ingeniero vaya testeando de alguna manera, o el técnico que haya vaya testeando si hay vibraciones, si no hay vibraciones, porque hay máquinas que no tienen por qué vibrar, y vibran porque hay algo que se está rompiendo, hasta que hay un momento que colapsa el sistema. Todo eso depende de un buen manejo del ingeniero. Los rodamientos, en las correas, en todos estos elementos que estamos viendo, que ustedes lo van a ver en particular en elementos de máquina. Y después van a ver los cálculos básicos para llegar al elemento de máquina que se ven en mecánica y mecanismo. Y después en la construcción, que lo vemos en tecnología mecánica. Pero bueno, todo tiene un porqué. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, si no sigo hablando, le damos la palabra para que explique los ejercicios Guillermo, y como le vuelvo a repetir, le pedí que le explicara uno de cada tipo, y en todo caso que después hagan las consultas que corresponden para poder ir haciendo el práctico. Todavía no le he puesto fecha de entrega a los 3 prácticos, así que no, por eso no se hagan problemas, pero sí que los vayan haciendo. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, les contesto, y si no que le pasamos la posta a Guillermo. No, profe, por el momento no. Bueno, listo, Guillermo. Creo que ya te puse como anfitrión. Sí, Sí, estoy. estás como anfitrión. Todo está como anfitrión. Bien, arranco entonces. Sí. Todo esto ya lo tiene encargado como práctico. Yo recién estuve revisando todo en el campo, así que los pueden bajar los prácticos. El práctico 6, 7 y 8, chicos. Guille, una consulta. Sí, El problema que nos quedó en la última clase, que era el 8, al final sí le faltaba un dato o se pudo hacer. O se podía hacer. ¿cómo? Sí, Ese a problema ver, que nos quedó en la última poder clase. se puede hacer. Es más fácil con el dato. Pero sí.
Sí, sí. Faltaba un dato para que sea más simple. Vamos con esto y de última, ahí lo vemos y vemos el dato. De 10, Guille, gracias. Bien, entonces, vamos a arrancar con el ejercicio número 3, ¿sí? Que sería el TG7, de transmisiones. Ahí yo cargué previamente lo que sería el gráfico. Espero que todos tengan el enunciado. Y dice, determinar las RPM de salida del sistema de poleas que se muestra en la figura. ¿Sí? Esta sería la figura. Determinar las velocidades tangenciales, las velocidades angulares y la relación de transmisión. Que es lo que sería la relación de transmisión total, o sea, entre la entrada y la salida. Bien, entonces ahí puse la incógnita, me faltaría colocar la relación de transmisión y. Entonces, no necesariamente vamos a ir encontrando las incógnitas en este orden, ¿sí? Las establecí así. Vamos a poner las ecuaciones. Las ecuaciones en este caso son iguales a las que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, tenemos que la velocidad tangencial, o mejor dicho, vamos a con la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Esa es una de las que vamos a utilizar. Después tenemos que la relación de las RPM con omega, que omega va a ser el número de RPM por 2pi radianes sobre una revolución por 60 segundos, perdón, 1 minuto, 60 segundos, y de ahí obtenemos el valor de omega, ¿sí? Que acá vamos a tener varias relaciones de ese estilo. Y la relación de transmisión esto va a ser omega, le vamos a poner omega de entrada o de conductora sobre conducida. Y acá es al revés. ¿Está bien? Esas son las relaciones que vamos a utilizar. Como tenemos elementos que son iguales, ¿sí? Vamos a ir viendo qué podemos, qué sacamos de a poco, y a medida que vayamos sacando, vamos a ir encontrando todas las incógnitas. ¿Sí? Entonces, acá hay mucho concepto que se supone que traen de física, ¿sí? Lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, nos situamos ahí en la entrada. Entonces tenemos
el motor que nos entrega unas 3000 RPM mueve la polea número 1 con el diámetro de 10 milímetros. Entonces, con ese vamos a sacar omega 1. Omega 1, o sea, la velocidad angular 1, va a ser igual a 3000 RPM, revoluciones por minuto, acción, ¿sí? 2pi radianes sobre revolución por 1 minuto sobre 60 segundos. Eso nos da 314 1 sobre segundo. Bien, con esa relación vamos a calcular la velocidad tangencial despejando de la segunda. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial en la polea 1 va a ser igual a omega 1 por el radio 1. Y ponemos entonces 314 1 sobre segundo por, y acá el radio vendría a ser 5 milímetros, que pasados a metros, 0,005 metros. Eso da aproximadamente 1,57 metros sobre segundo. Y acá viene el primer concepto, ¿sí? Como estamos hablando de que tenemos, estamos considerando que las poleas son perfectas y que la correa se mueve en forma suave, no hay corrimiento, digamos, no hay problemas, no tenemos pérdidas, por así decirlo. Entonces, la velocidad tangencial es constante y entonces la velocidad tangencial en la polea 1 va a ser igual a la velocidad tangencial en la polea 2. Y ese es básicamente lo que es el concepto de transmisión. Entonces lo que estoy diciendo es que la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2. ¿Y en todas las poleas va a pasar lo mismo, Guille? No, y ahí es donde vamos a ver qué pasa con las otras poleas. Por eso, en este, que sería la relación esta, la transmisión negra, ¿sí? Acá estamos considerando eso, que la velocidad en la tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial 2. ¿Sí? Solo en ese. Entonces, la velocidad tangencial 2 vale 1,57 metros sobre segundo. Bien, ahora tendríamos que calcular la velocidad angular. La velocidad angular la puedo calcular con la relación de transmisión o con, ¿cómo se llama? Con la relación de la velocidad angular. Vamos a calcularla con la relación de la velocidad angular y así ya nos va quedando solo, digamos, relaciones entre velocidades tangenciales y angulares, ¿sí? Y después, además de esta, les voy a introducir una otra relación de transmisión cuando tenemos tren de transmisiones. O sea, en este caso que sería de poleas, ¿sí? Digamos, esa se deduce de esta misma, ¿sí? la que les voy a pasar. Entonces, bien, omega 2 va a ser la velocidad tangencial 2 sobre el radio 2. Esto es 1,57 metros sobre segundo
dividido, esto es 0,02 metros. Esto me da 78,5 1 sobre segundo. Vayan revisándolo por las dudas, si hay algún error que me puedo... Sí, sí, está bien, porque sería la cuarta parte de 314. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá estamos en la polea número 2. La polea número 3 está vinculada al mismo eje. O sea, la velocidad angular para ambas poleas es la misma. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la relación es distinta. Guillermo, cuando vas avanzando, anda preguntándole por qué es la misma, para ir reafirmando conocimiento. Bien. ¿De acuerdo? Eso es importante porque de esa manera ellos van capturando, van internalizando y van apropiándose de conocimientos que después les son familiares. ¿Mm? Es decir, están sobre el mismo eje y como la velocidad angular se mide por el ángulo, no por el arco, no existe ninguna otra posibilidad que sea igual. Entonces, eso es una manera de que ellos se vayan apropiando de los conocimientos y se vayan familiarizando. Entonces, pues no les resulta difícil entender un montón de cosas que son más complejas. ¿Entendés? Entonces, cuando vos afirmes algo, es conveniente que esto que te estoy diciendo yo te lo tendrían que estar diciendo ellos. Bien. Esa es la idea. ¿Ah? O sea, básicamente es como hay una vinculación entre ambas poleas, podemos decir que están soldadas, hay muchas formas de vincularlas, ¿sí? Pero básicamente están moviéndose en el mismo eje de rotación, ¿sí? Y la rotación es la que maneja la velocidad angular. Entonces, como las velocidades angulares de ambas poleas son iguales, porque están vinculadas, entonces, por lo tanto, puedo afirmar que la velocidad angular 2 y la 3 son iguales. ¿Sí? Por eso, digamos, porque las considero vinculadas. ¿Sí? Acá es nada más un esquema esto. Pero físicamente tendrían que estar vinculadas para que la relación, para que la transmisión esta funcione. ¿Está bien? Ya hay ejemplos posteriores a este en los cuales se ve claramente el eje donde están. ¿Sí? En este caso yo me lo tengo que imaginar, porque el eje atraviesa la pantalla. ¿Sí? Bien, De 10, entonces, Guille. ¿se entiende? Sí, ¿Sí? de 10. Muy bien. Y el otro concepto es, ¿qué pasa? Cuando yo tengo, y esto no necesariamente es en esta situación, ¿sí? Les va a pasar en otras situaciones, cuando yo tengo rotaciones, ¿sí? En el eje de rotación, la velocidad tangencial es 0. Pero a medida que yo me voy alejando del eje de rotación, la velocidad aumenta, ¿sí? Justamente por esta relación. O sea, de acá puedo yo despejar, ¿sí? Y si yo a omega lo mantengo constante, la velocidad tangencial es directamente proporcional al radio de rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La velocidad tangencial de este punto, de lo que sería la polea 3, va a ser menor que la velocidad de rotación de esta. Porque el omega son iguales. ¿Sí? Ahí lo vamos a verificar, pero básicamente es eso. Bien, entonces, omega 2 es igual a omega 3. Entonces,
omega 3 vale 78,5. Para hacer más rápido voy a copiar la fórmula, ¿sí? Porque es de acá, es la misma relación, solo que le voy a cambiar los subíndices. Entonces la velocidad tangencial de la polea 3 va a ser la velocidad de la velocidad angular de la polea 3 por su radio, su respectivo radio. Eso es 78,51 sobre segundo por el radio de la polea, ¿sí? Que es 20 milímetros, expresado en metros. Esto es 0,01. O sea que esto es 0,785, vamos a poner 79 metros sobre segundo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Guillermo. ¿Cuál es la velocidad tangencial en la polea 4? ¿Cuánto vale? Lo mismo que B3. Exacto. Mismo concepto que entre la polea 1 y la polea 2. Entonces, la velocidad tangencial en 4 va a ser igual a la velocidad tangencial 3. 0,79. ¿no? Exactamente. La tangencial 4 va a ser igual a 0,79 metros sobre segundo. Bien, vamos a calcular la velocidad angular. La velocidad angular de 4 será igual a la velocidad tangencial 4 sobre el radio 4, radio de la polea. Bien, esto es 0,79 metros sobre segundo dividido 0, y a ver, el radio de la polea 4 son 25 milímetros. O sea que esto es 0,025 metros. Esto me da 31,6 1 sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad angular en la polea número 5? La misma que la de la polea 4, ¿o no? Exactamente. Omega porque 4, están ajá. vinculadas. ¿Qué pasaría si no fuera igual? No estarían ocupando el mismo eje, ¿o no? Tendrían rotaciones distintas. El eje podría ser coincidir, pero no están, digamos, al no tener vínculos, tienen rotaciones distintas. Entonces no hay forma, no se está transmitiendo la potencia. Y hay máquinas que son así, ¿eh? ¿Sí? Es decir, tienen que ser solidarios de alguna manera ambas.
Entonces, omega 5 va a ser igual a 31,6, 1 sobre segundo. Bien, la velocidad tangencial de 5 la volvemos a calcular. Como omega 5 por el radio. Esto es igual a 31,6 1 sobre segundo por el radio, que es 30 milímetros. Pasado a metros es 0,015 metros. Esto me da 0,447 metros por segundo. Finalmente, llegamos hasta la polea número 6. Mismo concepto. ¿Cuál es la velocidad tangencial en la polea número 6? La misma que la velocidad tangencial 5. Exacto. 0,47. Perdón, ¿por qué? ¿Qué pasaría si las velocidades tangenciales no fueran iguales? La Significa- correa estaría deslizando. Claro, la Perfecto. otra cosa. A eso me refería, Guillermo, lo que yo decía. Porque de esa manera empiezan digamos, a asociar el funcionamiento de las máquinas. Claro, había un deslizamiento. ¿Mm? Es decir, que estaría patinando, en última instancia. Para que las poleas estén sincronizadas o sincrónicamente trabajen, no es la palabra más apropiada, las velocidades tangenciales tienen que ser las mismas. ¿Mm? Si no, una estaría con una velocidad distinta y eso daría un deslizamiento que se llama de la correa sobre los canales de una de las poleas. Sí, tal cual. Pasa que no estoy seguro si han visto eso de rodar sin deslizar. Ese puede ser el tema. Sí, sí, lo vimos justo en la última clase de dinámica rotacional. Ajá, y centro instantáneo de rotación también. Creo que no. Bueno. Pero Por le temas- viene de perilla entonces, porque con esto estamos reafirmando ya con una aplicación concreta como electromecánico. Bueno, finalmente me falta calcular omega 6. La velocidad angular, que es velocidad tangencial 6 sobre radio 6. Exactamente. 7 sobre 0,03 y es 15,67. Sí. Pasa que escribir no es tan rápido. Tipear es un poquito más lento. Bien. Esto es 0,47 metros sobre segundo. Ya te voy a pedir que me cantes de nuevo el. Esto es 0,03. Metros. Y acá, ¿cuánto te dio? 15,67. 0,7. 67. Muy bien. Entonces, encontramos todas las velocidades tangenciales y todas las velocidades angulares. Nos estaría faltando las RPM, las revoluciones por minuto de la salida, ¿sí? Que ya vamos a calcular.
y la relación de transmisión. Bien, las Que sería RPM, reductora, puede ser, o sea, porque se redujo la velocidad tanto angular Exacto. como tangencial. exactamente. Eh, las RPM de la salida le vamos a poner igual a las RPM de la polea número 6 igual a este valor, omega, por, copio, para que sea un poquito más rápido, pero las relaciones son al revés. Acá vamos a poner radianes. Entonces esto es una revolución. Acá son 2pi radianes. Acá son 60 segundos. Y acá es un minuto. Entonces, 15,67 por 60 dividido 628. Esto me da 149,70 RP. ¿Está bien? Es aproximado, ¿sí? Volvemos a lo mismo, depende de cómo hayan redondeado. Y la relación de transmisión, cuando tenemos un tren, puede ser el tren de engranajes o, como en este caso, esta transmisión de poleas. ¿Sí? Esto va a ser el producto de los diámetros de las poleas conducidas sobre el producto de los diámetros de las poleas conductoras. ¿Sí? Esa la pueden utilizar bastante. Entonces esto sería, y como esto es adimensional, puedo utilizarlo directamente en milímetros. ¿Sí? O sea, el resultado de la relación de transmisión la puedo utilizar en milímetros, metros. O sea, pero siempre tengo que mantener la misma relación, la misma unidad. Entonces, ¿cuáles son las conducidas y cuáles son las conductoras? Esta es una conductora, esta va a ser una conductora, esta va a ser una conductora, o sea, las impares. Y en este caso, las pares van a ser las conducidas. Entonces son 40 por 50 por 60 en el numerador. Sobre 10 por 20 por 30. Y en este caso me da 20. Acá vemos que más o menos es la relación. ¿Sí? Está aproximado porque, bueno, por todos los redondeos. ¿Sí? Pero si esto lo redondeamos de nuevo, nos da los 150, que serían, justamente nos da la relación de transmisión. ¿Se entiende? Sí, Guille. Muy bien.
Esto sería del TP7. No sé si, profe, le damos uno más de esto o pasamos directamente ya al rodamiento. Vamos con el de rodamientos entonces, porque dijo 1 y 1. De última, de todas maneras, me pueden consultar, no hay ningún problema. Los ejercicios de Guille, rodamiento, una consulta. sí. Y en el caso que queramos hacer la relación, ¿no? Con las velocidades, ¿cómo sería? ¿O no se hace por las velocidades? Nunca. No, sí se puede hacer. En el caso es al revés, ¿sí? Vean que acá tenemos conducidas sobre conductoras, y en el caso de las velocidades es conductora sobre conducida. Y en ese caso, no sé si yo estoy loco, pero no se simplificaría, digo, porque son las velocidades como que siempre la velocidad 1 igual a la velocidad 2. La velocidad 3 igual a la velocidad 4. La velocidad 5 a la velocidad 6. Y las Claro, quedaría multiplicaciones conductora. eran pares por impares, quedaría lo mismo en el numerador y abajo el denominador, por eso preguntaba. No, sí, es que te va a dar lo mismo, ¿sí? A ver, se supone que da lo mismo. Sí. Exactamente, a ver, sí, se van a simplificar. Pero, ¿cuál es el tema? A ver, a lo que iba. De esta manera, están viendo de otra forma. Y van a llegar a lo mismo. ¿Sí? Si vos pones los omegas como son iguales, algunos de estos se simplificarían y entonces te quedaría directamente el omega del 3000 sobre este de acá. Y te daría aproximadamente 20. Está bien lo que decís. Pero me pareció cómodo para que ustedes vean otra relación, ¿sí? Directamente de, ¿cómo se llama? De las poleas. Porque, a ver, pensalo en un caso real. Vos tenés una máquina. Es más fácil saber o determinar rápidamente los diámetros que las velocidades angulares. ¿Sí? Para una velocidad angular necesitas un tacómetro, por lo menos. En cambio, un diámetro, hay formas de medir. Entonces, vos sabiendo los diámetros, que eso es un dato que a veces es fácil de obtener, podés directamente saber la relación de transmisión. ¿Está bien? Pero Otra no. ventaja, Sí. Guillermo. Muchas veces vos estás proyectando una máquina y no podés medirle las velocidades. Tenés que manejarte con la máquina parada. Y la única manera es utilizando elementos de los que vos tenés a mano. Y en ese momento los diámetros, si la máquina no está andando, lo que tenés para medir son los diámetros. Es decir, por eso, ahí está el ingenio bueno, digamos, la capacidad del ingeniero para resolver un problema. Con los medios que tiene, llegar a un buen resultado. Para eso tenés que conocer varios caminos y por eso es importante el empezar a manejar algunas cosas. Y bueno, y me alegra que en física hayan visto justo antes, entonces ustedes ya empiezan a ver lo importante que cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido y les va a pasar cuando estudien mecánica y mecanismo, que van a ver una sarta de fórmulas, que ustedes van a decir, ¿para qué me están dando todo este tipo de fórmulas? Sin embargo, en Elementos las damos por sabidas y que ustedes ya las tienen asumidas y arrancamos, por ejemplo, para determinar la forma de la hélice de un engranaje helicoidal. Porque en mecánica y mecanismo se ve la metodología y se ve la forma de hacer, si ustedes quieren, la descripción que va a tener la helicoide. Entonces, lo bueno de esto es que uno empieza a relacionar y me pareció muy,
atinado lo que dijo, ¿qué fue? ¿Moll o Mancuello fue el que habló? No estaba prestando atención. Joaquín, profe Mancuello. Mancuello. Es muy buena la acotación que vos haces, porque entonces vos te estás dando cuenta que dependiendo, sirve lo que vos estás diciendo, porque muchas veces vos tenés un camino allanado, pero con ciertas condiciones, y a veces esas condiciones no se te dan. Vos tenés por ejemplo, vos tenés una máquina parada que hace muchos años que no anda, y vos necesitas saber qué relación de salida tiene, y lo único que tenés son, por ejemplo, o las poleas o los engranajes, que vos los podés medir, podés determinarlo, y no necesariamente tiene que estar andando la máquina. Igual a lo mejor necesitas hacer algo o conformar alguna pieza final de la máquina o calcular, qué sé yo, al final de la máquina hay una trituradora que vos necesitas que tenga un determinado momento torsor para determinada, por ejemplo, sobre todo lo que utiliza para moler piedra, por ejemplo, obtener piedra, y vos no lo podés poner en marcha. Entonces, ¿qué tenés para calcular? Y tenés los elementos mecánicos que están de alguna manera comunicados entre sí. Entonces, en ese caso, el hecho de conocer varios caminos para llegar a un mismo resultado te permite a vos tomar la decisión más acabada. Y para eso los tenés que conocer. Entonces, atirado lo que vos decís. Vos a veces, yo te digo, de acuerdo a lo que vos decís, vos con un tacómetro digital, los tacómetros digitales, ¿qué es lo que se hace? Se le pone una cinta que es fluorescente en cada una de las poleas y vos lo alumbrás directamente con una luz y te marcan, ni necesitas. Hay unos que son mecánicos, que tenés que apoyarlos sobre el eje de la máquina, pero hay otro que directamente vos le ponés la cinta y lo enfocás y te da las vueltas exactas. Pero a veces la máquina está parada y vos necesitas a lo mejor calcular la máquina procesadora que está al final y no tenés, es decir, o no tenés el motor para hacerla arrancar, o tenés que terminar otra pieza. Entonces el hecho de conocer distintas formas para llegar a un mismo resultado te permite resolver un problema mecánico o un problema de cálculo de elementos. Bien, seguimos, Guillermo. A mí me tocó usar un tacómetro de esos mecánicos. En una máquina, en una sanforizadora. El que tiene la punta que vos lo colocás y te mide. Ajá, de una ruedita, sí. Claro, yo tenía uno y no sé dónde lo dejé, yo tenía uno, yo tenía uno con sensor, que vos antes de poner la máquina le ponías una cinta y después esa cinta reflejaba y tenía una luz que te tomaba el valor exacto. Esa es la ventaja que tenía, que vos podías estar alejado de la máquina sin ningún problema, podías tomar la velocidad sin ningún problema de la máquina, digamos, del elemento que vos querías tomar la velocidad. Claro. Muy Bien, bien. pasamos a los de Pregunta. rodamiento. Sí, Una ¿qué pregunta. Ahí en el último, ahí donde pones producto de los diámetros de las poleas conducidas sobre las conductoras, sí. habéis dicho algo de los números pares y los impares. Eran los pares Claro, bueno, arriba y los a impares ver, abajo. no lo reemplacé, pero sí. Directamente reemplacé los valores. Pero básicamente es. Vamos al gráfico. El diámetro de la polea 2 es 40. El diámetro de la polea 4 es 50 y el diámetro de la polea 6 es 60. Entonces, acá le pongo diámetro 2 por diámetro 4 por diámetro 6. Y abajo, lo verificamos, pero va a ser el diámetro de la polea 1, el diámetro de la polea 3 y el diámetro de la polea 5. La 1 es de 10 milímetros, la 3 es 20 milímetros y la 5 es 30 milímetros. A eso me refería. Ya, en este orden y es solo en este ejercicio, ¿sí? Pero no necesariamente es que siempre van a ser las impares y las pares.
No, A eso sí, me refería. pero quería saber cómo era la relación que había hecho, porque había escuchado algo de pares e impares y no entendía de qué, por eso. Está. No, no, sí era esto. No, me refería a esto, o sea, a los subíndices de los diámetros. Bien, entonces, en el ejercicio de rodamientos, lo que les estaba comentando es que los cálculos, si bien los datos varían, ¿sí? Pero más o menos el enfoque es el mismo. Digamos, como no vamos a estar calculando todas las cosas que se ven en un rodamiento, sino vamos a ver, básicamente es la carga que vas a soportar y la vida, ¿sí? La vida media. Eso es básicamente lo que la mayoría de los casos vamos a calcular. Entonces, para eso vamos a utilizar la tabla, las tablas que están ahí abajo. Y como decía, son más o menos similares, ¿sí? Solo que van cambiando los tipos de rodamiento, pero el cálculo en sí va a ser el mismo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, el número 1. ¿Sí? Profe, está muteado, creo. Eh, No, está bien, está bien. Estaba haciendo. está muteado de vuelta. Algo así. Entonces, Te decía que no estaba contestando otra cosa, pero no a ustedes. Perdón. No, está bien que me lo diga porque por ahí no me doy cuenta y quiero agregar algo y están atentos por lo menos. bien, entonces del ejercicio 1 de rodamientos, tenemos, el ejercicio dice, el rodamiento de la figura soporta una carga radial de 1400 newton. Entonces, datos. La carga le vamos a poner P. Va a ser 1400 newton. Está vinculado a un eje que gira a 1800 RPM. N es igual a 1800 RPM. Dice, se necesita determinar la vida media y la vida media probable de un rodamiento en estas condiciones. Y entonces, nos dan también de dato el diámetro interior del rodamiento. Y que es un rodamiento de bolas con un diámetro interior de 65 milímetros. Diámetro 65 milímetros. Guillermo, es conveniente aclararle a los chicos que todas las medidas que se utilizan en la parte mecánica, en ingeniería mecánica, están dadas en milímetros, en pulgadas. Sí. Es decir, por ejemplo, los rodamientos se trabaja mucho con milímetros, no con pulgadas. Y se cambió la nomenclatura de la pulgada. Antes era o el número con 2 comillas arriba. Ahora se ha cambiado, Sí, está el ahí, número y dice in, atrás. in. Y eso significa pulgada, porque hay libros que ustedes van a encontrar que habla de pulgada y tiene el número con las 2 comillitas arriba. Y van a encontrar otros libros, los más nuevos, que dicen pulgadas y es el número con la sigla IN atrás. Él Que eso significa exactamente lo mismo. es de inch del inglés, básicamente. Exactamente. Claro, Usted que sabe ahí lo mucho puse. inglés. Exactamente. Ellos saben mucho inglés. Vas a ver, profe. Bueno, en este caso, las tablas que les pasé, bueno, que están ahí, están del manual de SKF y son en milímetros. Entonces, no sé si han visto, han ojeado las tablas. Tenemos el... No, Guillermo, porque yo lo cargué ahora, lo estuve revisando y está cargado, recién lo he cargado esta tarde yo en el bueno, campo. entonces Así que les sería comparto las tablas. conveniente compartirle la tabla, ellos ahora ya se la pueden bajar. Bueno,
pero los puse recién esta tarde porque tuve que arreglar algunas figuras, tuve que modificarlas porque los pasé a Word. Ya hay tablas acá, hay como 10 tablas más o menos, de cada uno de los rodamientos, o yo estoy loco. Ahora están, por eso están cargadas ahora. Yo las cargué. Ah. Yo lo descargué ahora, por eso. No, por eso no, pero yo lo cargué esta tarde. Te quiero decir que no hace varios días que estaba cargado. Lo he cargado hoy día. Bien. Esta es la tabla que estaba mencionando ahí. Esto está sacado del manual de SKF. No me acuerdo del año porque encima hay, por internet hay varios que dando vueltas. Y bueno, acá tenemos, en casi todas las tablas son más o menos similares, ¿sí? Tenemos arriba el tipo de rodamiento que tenemos, en este caso es el de bolas, y nos dice entre qué diámetros estamos manejando. Hay veces que para un determinado tipo de rodamiento hay continuación, o sea que, por ejemplo, acá diga 40, 55, capaz que en la siguiente también dice 55. Entonces no es que termine acá, sino que puede continuar. Y básicamente acá tenemos un esquema de cómo es el rodamiento y las medidas. Todas esas están en milímetros, ¿sí? No hace falta, acá lo aclara, pero bueno, todas, absolutamente todas las partes de las dimensiones están en milímetros. Y menciona, bueno, cuáles son las dimensiones. Además, bueno, yo no le agregué, solo le agregué lo que vamos a utilizar, pero hay más tablas de más datos de todas estas medidas, ¿sí? Que vean los radios de curvatura, todas estas dimensiones están en la otra parte de la tabla, ¿sí? En este caso nos interesa esto: la capacidad de carga básica, la dinámica y la estática, ¿sí? Como estamos hablando de que esto está moviéndose, vamos a tomar la parte de la capacidad de carga básica dinámica, ¿sí? Que es este valor, esta columna. Después todas las otras son la designación, que es como para encargar el rodamiento, y otros datos que por el momento, bueno, no los vamos a utilizar. Esto, digamos, ya es más para elementos. Guillermo, Sí, yo tengo el original del manual, porque yo hice el curso de SKF. Este es el original del manual. El manual ese que le habla a Guillermo, que le da tan poca importancia, tiene 974 hojas. Y tienen Tranqui. todo lo... ¿Cómo? Tranqui, digo. Sí, y bueno, bueno, acá les enseño, bueno, si vos me haces acordar cuando hagamos la clase presencial, lo llevo para que lo vean. Acá tienen para bueno, divertirse. Esto es todo rodamientos. Este es original. Este me lo entregaron cuando hice el curso de la misma SKF. Así que no es fotocopia ni nada, es un manual original. Y bueno, acá tienen, en este manual, que ellos le llaman catálogo, tiene todo lo que nosotros hemos explicado de teoría, está acá en este manual. se va Toda mucho más allá de lo que, Sí, sí, se esto, ve. sí, no, este es un manual para tener un ingeniero que está encargado de mantenimiento. Porque tiene todo, y tiene todas las tablas y tiene toda la explicación técnica. Si toda la primera parte son la explicación técnica de cada rodamiento, es decir, las tablas vienen después, pero por ejemplo, para los rodamientos te trae precarga del rodamiento, tipo de precarga, te trae las curvas, te trae La parte de fórmulas mantenimiento específicas, también, cómo se hace para mantenimiento, la montaje y alineación, desmontaje, te trae todo, sí. todo, te trae los accesorios, el comportamiento, cómo leer las vibraciones cuando uno mide las vibraciones. Bueno, esto generalmente cuando vos haces el curso te entregan esto y te entregan uno chiquito que es para el uso diario. Pero cuando uno tiene que ponerse a estudiar realmente el comportamiento del rodamiento y tiene que elegir un rodamiento, bueno, se va a este. Inclusive están todas las ecuaciones y están mucho más finitas que las que damos en elemento de máquina, porque ya son específicas de SKF. Este es justamente el manual de que habla Guillermo. Original es este. Ese Tienen no es que copia de sortearlo, nada. profe. Sí. Ese forma parte de la biblioteca mía. Y bueno, en este caso ya pasé a la hoja de rodamiento de bola de entre 60 y 75 milímetros de diámetro interno, ¿sí?
y en este caso nos pedía uno de 65. ¿Qué pasa? Acá, si vemos, tengo 7 distintos de ese diámetro. Entonces, esto está para que ustedes agarren, seleccionen uno y coloquen es para reemplazar la fórmula, ¿sí? Tendría que dar más características del rodamiento para decir, bueno, es este y correcto, ¿sí? Por ejemplo, las dimensiones externas, ¿ven? El diámetro exterior y otras características que, bueno, en este caso no... ¿Qué rodamiento, entre qué medida es? de ¿A 65 qué? nada más le puse, De no le puse más 65. nada. Sí, 65, de diámetro interior nada más. diámetro interior 65. 75. Ujú. 30. Sí, está, acá está. 30, 17, diámetro interior, 80, 35, 55. A ver, bájame la hoja, que quiero verlo. Ahí está. No, sí, al revés, subila. Zoom. Ah, ¿le aumento el zoom? No, porque quiero ver la parte de arriba de la hoja yo. Ah. Aquí. Ahí está. Rodamiento de rígido de hilera de bolas de 60 a 75. Rodamiento rígido de hilera de bolas de 55 a 75. Tengo acá. Está cerca. Acá creo que dice la página. Oh, Fíjate a ver debería. la página, a ver si lo encontramos, si es el mismo manual. No está. No, no está la página. No, no está la página. Sí, pero debe estar de Sí, sí. 55 a 75. Sí, en algún lado. Sí, 35 a 56. Rodamiento rígido de bola. Sí, y esto todos los años lo van actualizando, los manuales estos. Sí, por eso este no me acuerdo de qué año, pero yo conseguí por ahí el del 2019. No, este no, este, te imaginas que, no, este debe ser del año 99, debe ser cuando yo estaba como jefe de mantenimiento del grupo Cartelones. Debo Pregunta pe- primordial. ¿Vamos a tener que hacer al tuntún hasta que nos salga alguno? No, a ver, elegí uno. Agarrá, elegí uno. No hace falta. No es al tuntún. O sea, agarrá, elegí uno, selecciona uno. No estamos, a ver, la idea es que ustedes vean el comportamiento, cómo varían en cada uno. Van a ver que las características de la columna esa varía de rodamiento a rodamiento. Van a ver que, por ejemplo, vean que acá dice velocidades nominales, velocidades límite, varían muchísimo el tipo de rodamiento. Entonces, es un poquito de eso. Ustedes todavía no están en condiciones de calcular un rodamiento, ¿sí? Entonces, la idea es, más que nada, es cómo es el comportamiento, en qué influye el diámetro, por ejemplo, el diámetro interior. Después, si quieren, no sé, o yo lo tengo en digital, se los puedo intentar pasar al catálogo para que lo vean completo. Pero son muchísimas hojas, hay muchísima información de esto. Y esto está hecho, sí, también Guillermo, los rodamientos, cambia el comportamiento si la que gire la pista interior o la pista exterior. tal cual. El rodamiento puede girar o la pista exterior o la pista interior. Entonces, en función de cómo giren esas pistas, es cómo se comporta. Y hay en algunas máquinas donde la pista exterior gira hacia un lado y la pista interior gira hacia otro lado. Entonces las Es velocidades otro relativas son comportamiento, distintas. claro. Entonces, hay que estudiar la máquina y por eso la gente que fabrica rodamientos pone muchas características y pone muchos datos porque va a depender un mismo rodamiento a qué esté sometido. Lo que yo les explicaba, la diferencia que hay en un rodamiento NU y un NJ
Es el mismo rodamiento, la misma cantidad de bolilla, el mismo diámetro interior, el mismo diámetro exterior. Lo único que diferencia es que uno tiene labio y el otro no, el labio interior. ¿Para qué tiene el labio interior? Para que la pista interior, que es deslizable en los N, no se deslice hacia un lado y sí hacia el otro. En cambio, el NU tiene deslizamiento hacia ambos lados. Y, por ejemplo, esos son los que se utilizan para centrar los rotores de los motores eléctricos grandes. ¿Por qué? Porque ese rodamiento va acompañado con un rodamiento de crapodina cuando el motor trabaja en forma vertical. La crapodina sostiene el rotor y ese centra al rotor. Pero cuando el motor arranca y tiene la velocidad nominal y ya está con el consumo nominal de corriente, levanta cierta temperatura. Al levantar cierta temperatura, como hay elementos metálicos, existe en esos elementos grandes pequeñas dilataciones. Entonces, algún elemento de la máquina tiene que absorber esa dilatación del rotor. Generalmente es un rodamiento NU que la pista interior se desliza y absorbe. Son décimas de milímetro que se desliza cuando se calienta. A mí me pasó, cuando recién me recibí de ingeniero, que compré un rodamiento y me dijeron el NJ y el NU es igual, ingeniero. Póngalo que va a andar lo mismo. Cuando lo puse, arrancó, anduvo bien, a los 10 minutos me empezó a consumir corriente y parecía que se empezaba a frenar. ¿Qué pasó? El motor lo levantó temperatura y el rotor se fue contra la pista que tenía digamos, el labio. Entonces ese labio lo empezaba a frenar. Bueno, cuando me di cuenta qué es lo que era, porque empecé a ver cuál era la diferencia entre el rodamiento que yo había sacado y el otro, porque ¿qué? Uno ingeniero joven toma el diámetro interior, el diámetro exterior funciona, lo pone, y hay detalles como eso, la NJ, la NU, que son los prefijos y los sufijos que traen un rodamiento, que yo como ingeniero joven no le había dado mucha importancia. Cuando veo, la única diferencia que tenía que uno, el NJ, tenía labio en una de las pistas. La pista interior tenía un labio, el otro no tenía nada. Bueno, fue muy fácil solucionarlo. Fui a un torno y le borré el labio, y con eso quedó como un NU. Y con eso solucioné el problema. Por eso es muy importante cuando ustedes van a ver, cuando vean elementos de máquina, el manejo de catálogo. Yo en elemento de máquina, bueno, Guillermo sabe que yo les hago manejar mucho los catálogos, porque vos como ingeniero, vos podés saber mucha teoría, te podés haber comido 5 libros de elementos de máquina, pero vos cuando llegás a la fábrica lo que encontrás en tu escritorio como jefe o cuando vas a diseñar máquinas son catálogos, ¿cierto? Y vos diseñás máquina y diseñás un determinado rodamiento o un determinado engranaje que vos va a ir en una máquina que vos estás diseñando, si te dedicás a diseño, pero después tenés que ir a catálogo y ver si existe, porque a veces te sale más caro hacerlo que no adaptar, sino calcular la máquina con elementos que ya están y están estandarizados, porque vos tenés que, cuando vos construís una máquina, vos tenés que no solamente pensar que la máquina funcione, sino que aquel que te compre la máquina o aquel que la vaya a utilizar, después le puede hacer los mantenimientos y no cada vez que tenga que cambiar algo la tenga que hacer la pieza. Entonces trata de usar rodamientos estandarizados, elementos que se puedan conseguir medianamente bien, rápido, dependiendo de la máquina que vos estás haciendo. Es decir, por eso, ¿ustedes por qué se creen que Citroën y Peugeot utilizan el mismo motor? Por ejemplo, en los 10 se utiliza el HDI. Porque es una forma de generalizar. Y ustedes van a ver si entran a Mercado Libre, por ejemplo, a comprar el kit de reparación de la distribución del Citroën, le van a ver que hay un Citroën que tiene en el mismo kit de reparación, dice Citroën Peugeot. Dice, pues ¿cómo Citroën Peugeot? Si no son los mismos. Sí. ¿Qué hace la fábrica? Aplica para ambos, Estandariza. o sea, sirve Claro, para es lo ambos. mismo, sirve para ambos. Es decir, y si vos le abrís el capó a un Citroën, por ejemplo, al Citroën nuevo, vos le abrís el capó y tiene motor HDI y vas al Peugeot y es el mismo motor. Es exactamente el mismo motor. Por eso cuando Bueno, vos comprás el repuesto, Volkswagen los hace Audi, por ejemplo.
Bueno, los motores Volkswagen y el Senda, por ejemplo, el primer motor que vino con motor Auto fue el Senda, que vos no los rompés. Los Senda, vos para romper un Senda romper un motor de un Senda tenés que ser un animal para romperlo. Son de esos que se te va a caer el auto por pedazo y el motor no lo va a romper, son motores Audi. Bien, fue una aclaración nada más. Bien. Entonces, en base a esa tabla, ¿sí? Vamos a seleccionar uno. Ahora que seleccionar. Voy a elegir el tercero, ¿sí? De arriba hacia abajo el tercero, que tiene una carga dinámica de 22,5. 22,5 kilonewton. Si era kilonewton. Sí. 22,5 kilonewton. Bien. Entonces, tenemos que establecer las fórmulas. Primero las incógnitas y después las fórmulas. Incógnitas. Las incógnitas en este caso van a ser n, ¿sí? Ya le voy a decir que es. Va a ser L. Y la otra no es que tenga una letra que defina, ¿sí? Le vamos a poner L', ¿sí? Y ya le vamos a definir qué es cada cosa. Vamos con las ecuaciones y ahí definimos qué es cada cosa. ¿Sí? N va a ser la vida del rodamiento en revoluciones. ¿Cómo se determina la vida de un rodamiento, chicos? ¿En qué se puede determinar? ¿En revolución y qué más? Creo que eran en días, dijo usted, ¿o no? En horas. O horas. Claro. Vos podés, y hay una equivalencia entre las horas y las revoluciones. Hay una ecuación que te las vincula. Es decir, vos podés la ¿Cuántas vida de un revoluciones por rodamiento minuto hacen un día? en tantas horas. Claro, es una ecuación de vinculación. Es decir, si vos lo sabés en horas, podés pasarla a revoluciones. Si vos decís que un rodamiento dura tantas horas, vos lo podés pasar digamos, con una ecuación a cuántas revoluciones te va a durar. O viceversa, si lo sabés en revoluciones, podés determinar la cantidad de horas que te va a durar. ¿Mm? Sí, que un rodamiento vos lo podés calcular por la cantidad de horas, por la cantidad de revoluciones. La vida útil del rodamiento. Es decir, ¿qué es la vida útil del rodamiento? Es la vida hasta que aparece el primer efecto de fatiga. Y eso se determina, eso está determinado, es 1.000.000 de revoluciones ya establecido. Sí. Esto podía ser un poquito evitable si es que se aplicaba el tema este de mantenimiento y expectativa promedio, que era el MTBF y eso. No, eso ya lo establece en la fábrica. La fábrica te garantiza una cantidad de vida útil bajo ciertas condiciones de trabajo, punto. Todo lo que el rodamiento o cualquier elemento de máquina te da por arriba de eso, te lo está regalando. Es como el auto, el RTO del auto. ¿Qué es el RTO del auto? Es lo mismo. ¿Está bien? Hay una vida útil para la cual la fábrica te garantiza que ese rodamiento va a cumplir con la función siempre y cuando lo trabajes con las condiciones. Es decir, por eso hay rodamientos que vienen tapados, sellados, rodamientos sin sellar, y ahí depende de dónde lo vas a usar, si hay zonas donde vos lo usar, donde hay ácido, donde hay temperatura,
Por eso es importante el manejo de catálogo, porque vos a un mismo rodamiento que trabaja en una bomba que transporta, por ejemplo, un ácido, no es lo mismo que un rodamiento que trabaja en una bomba que transporta agua nada más, o en una bomba que transporta agua caliente. Es decir, el fluido que vos estás transportando o está empujando o le estás dando presión con la bomba, te va de alguna manera a determinar los elementos con los que va a estar construida una bomba. Por ejemplo, las electrobombas, les doy un ejemplo que viene al caso, las electrobombas comunes no pueden trabajar en pozos donde el agua tiene más de 20 grados de temperatura, en pozos de profundidad, porque se queman los bobinados. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la electrobomba que está al final del, que está, digamos, cejado con el estadio de Vargas, como quien va, ¿cómo es que se llama la zona esa? Digamos, terminando el Facundo, el barrio Facundo, pasando al otro lado, que ahora han hecho un barrio, digamos, no para el lado donde están las centrales térmicas, sino para el otro lado, para el oeste. Bueno, esa zona, el agua que hay subterránea es termal, tiene temperatura. Las bombas no alcanzan a durar ni la mitad de las electrobombas que hay en la zona del centro de la capital de La Rioja, y siendo el pozo menos profundo. ¿Cuál es el problema? Que el agua sale a más de 25 grados centígrados. En lugares, hay días que sale a más de 30 grados el agua, sale como agua caliente. Entonces la vida útil de todo el sistema se reduce notablemente. Entonces muchas veces uno tiene que, antes de elegir un elemento para una máquina, saber cuáles van a ser las condiciones de funcionamiento, no solamente de carga, sino temperatura, elementos. Por ejemplo, yo les doy otro ejemplo más, mecánico. El agua que sacan en la subida del barrio Panamericano, ¿vieron que hay una bomba enfrente de la ferretería Bertuccelli? Que hay una bomba. A donde está la plazoleta esa cuando sube el Panamericano. Los que conocen, y todos lo conocen, el barrio Panamericano. Abajo hay una electrobomba. Bueno, ese pozo en particular ese pozo lo hice yo. No lo cavé yo lo dirigí ese pozo. Cuando vine a La Rioja. Ese pozo lo hicimos con una máquina petrolera, una máquina semipetrolera. Era una Hepcot, una X10. ¿Qué es lo que pasa en ese pozo? Para que ustedes vean en la calidad de agua que toman. Ese pozo tiene mucho silicatos, el agua esa. Cuando yo hice el desarrollo, el pozo, desarrollar un pozo es llevarlo a su rendimiento máximo y medir el nivel estático y el nivel dinámico del pozo. Me sucedió algo muy particular. Después de llevar 48 horas andando, se empezó a trabar la bomba. La hice sacar a la bomba, antes de hacerle el análisis de agua. ¿Qué es lo que descubrí? Que el agua de ese lugar tenía silicato. Me la vi enlosada la bomba. Todo lo que eran la parte de los tazones de la bomba estaba todo como si hubiera sido una pava. ¿Vieron las pavas que vienen enlosadas? Las pavas como venían antes. Todo enlosado. Entonces la trababa la bomba. Es decir, que ahí las bombas que están poniendo se llaman de turbinas abiertas. ¿Por qué? Porque el agua tiene mucho silicato ahí. Así que todos los que toman agua de ahí, si no la tratan, deben tener las tripas bien, con muchos silicatos, bien, y deben sufrir de problemas de problemas pues, de la vía urinaria, del tema de cálculos. Cálculos La gente que complejos. toma agua de ahí. Es decir, si uno hiciera un estudio médico de la zona, yo les aseguro que habría un alto porcentaje de gente con problemas de riñón. Esa agua tendría que ser tratada antes de ser utilizada, porque tiene una gran cantidad de silicato, y eso lo hice yo en el informe que entregué. En ese momento se llamaba Poslar, la que manejaba el agua de La Rioja. Digamos, la empresa que manejaba el agua se llamaba Poslar. Cuando uno hace una perforación nueva, entregue el análisis y
estaba al límite del agua potable. ¿Por qué? Porque tenía una gran cantidad de silicato. Y me las enlosaba la bomba. Les creaba toda una capa interna que las empezaba a frenar. Entonces, esa agua tiene que ser... Profe, Sí. la que dice usted es ahora la Ipalar, ¿no? La empresa de agua. No, Polar primero se desarmó y estaba donde está enfrente el Plaza Hotel, el otro hotel grande que han hecho, que está enfrente del Plaza Hotel, ahí estaba Esposlar. Esa era la empresa que manejaba el agua en La Rioja. Después se dividió. Una parte manejaba el agua potable en La Rioja y aparece lo que es la Administración Provincial del Agua, que es APA. Cuando yo asumo como administrador, es decir, yo primero fui gerente general de APA. Cuando yo asumo como administrador de APA, hago la gestión ante el ministerio, hasta ante la Cámara de Diputados, y lo subo de jerarquía, lo pongo como Secretaría de Estado. Luego que lo paso como Secretaría de Estado, hago un paso más y lo llevo a ser Instituto Provincial del Agua, IPALAR. El proyecto y el diseño de IPALAR lo hice yo. IPALAR tenía una particularidad, tenía el rango de ministerio, pero era autártico, es decir, que ni en la Cámara de Diputados, ni la Cámara, bueno, acá tenemos Cámara de Diputados, ni el gobernador podía meterle mano a la plata de IPALAR. La plata que venía del Banco Mundial y la plata que venía para hacer obras hidráulicas no pasaban por las manos del gobernador. Iban directamente a las arcas de IPALAR, entonces no lo podían disponer políticamente. Ahora volvieron a lo de antes. Crearon un ministerio y al IPALAR lo bajaron de categoría. Porque antes no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque al ser un ente autártico, la máxima autoridad era el administrador general, que tenía el rango ministro, que en ese caso fui yo, y yo lo hice crear así a propósito, porque era una manera de que cuando bajaban los fondos de nación para hacer obras hídricas, fueran a obras hídricas, y no a otro lado, la plata. Es decir que esa es más o menos la historia. Primero fue Poslar, después se dividió, fue secretario APA, y aparece Aguas de La Rioja, que lo manejaba Aguas Correntinas. Cuando yo soy secretario de agua, lo paso a Secretaría de Agua, lo intervengo a la empresa privada que era Aguas de La Rioja, le hago sumario y les quito el manejo del agua a una empresa privada y se la devuelvo al Estado. Y ahí aparece la empresa que después la volvieron a hacer sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la ganancia que tenía la empresa, en lugar de quedar en La Rioja, se la llevaban a Corrientes. Porque la empresa que maneja el agua de Corrientes es del mismo dueño. Al ser privada, no se invertían digamos, para que fuera agua potable, digamos, se invertía en la propia Rioja, sino que el dinero, la ganancia que daba, se llevaba a otro lado. Cuando yo estoy como administrador general de IPALAR, me nombra el gobernador parte del directorio de agua de La Rioja, porque tenía que tener un director que formara parte del gobierno de la empresa privada, porque el Estado tenía parte en el, digamos, del directorio. Y yo le intervengo, porque yo, aparte de ser parte del directorio, era la máxima autoridad de agua de la provincia. Le intervengo y les quito el manejo del agua a la empresa privada y se lo vuelvo al Estado. Y ahí cuando se hacen todas las perforaciones, se hace todo el anillo del costado. La Rioja tiene un anillo que comunica todas las perforaciones con el agua que baja del dique. Eso se hizo en la gestión mía. El agua que baja del dique se hizo un nuevo acueducto paralelo al viejo y uno puede parar las bombas y alimentar prácticamente la totalidad de la ciudad con el anillo ese que rodea todo. Una parte va por el parque de la ciudad y la otra parte baja por el otro lado, que es lo que va por el lado del autódromo. Por ahí va también un acueducto muy grande
y todas las perforaciones o las perforaciones principales están conectadas. De esa manera se logra que la ciudad en general no le falte agua. Se rompe la bomba y uno lo puede alimentar directamente el dique, porque es como si fuera un sistema mallado. Eso más o menos es la historia. A esa no la sabían. Para nada, profe. Después podemos charlar. Tengo mucha historia de eso también para contar. Bien. Reíte nomás vos, Guillermo. Pero esa es la historia de cómo fue cambiando, ¿no? Ahora la volvieron a bajar a rango de secretaría. Le siguen llamando IPADA, pero le han bajado el rango. Esa es la realidad. Entonces pueden hacer el manejo que ellos, que la gente, bueno, que los que están gobernando quieran hacer. Eso es. Es algo normal. Bien, ahí puse las ecuaciones. Y bueno, esta relación es la ecuación que relaciona las características de los rodamientos, esto es convención, ¿sí? De la carga dinámica, lo que sacamos de la tabla. Estas son el millón de vueltas, que es lo que hablaba el profe. Y estas son es la incógnita, o sea, las revoluciones o la vida del rodamiento en revoluciones. ¿Sí? Esto, digamos, es lo que garantiza el fabricante de los rodamientos. Y en función de la carga que nosotros tengamos, es la vida de ese rodamiento. Acá tenemos la relación esa, pero pasada para convertirlas a horas. ¿Sí? En la ecuación, estas son las revoluciones de la máquina que está, o del eje en el cual está vinculado el rodamiento. Y esta es una fórmula que relaciona esa a la vida media probable. Esta no estoy muy convencida, pero bueno, es la que manejábamos ahí en elementos. ¿Sí? Por eso la introduje a la de vida media probable. Es aproximadamente. Eso se ha hecho por práctica, Guillermo. Eso Claro. es, digamos, muchas de las ecuaciones que uno utiliza se hacen cierta medición y si entra dentro de la campana de Gauss se establece como una normativa, como Exactamente, decir, yo lo pensaba por ese lado, digamos, por estadística debe ser por el cálculo normal. claro, por ejemplo, el hecho, Pero una correa, por ejemplo, tipo B, tipo C, se sabe que la potencia que transmite son 12,5 HP aproximadamente. Entonces, si vos tenés 25 HP, si le pones dos correas tipo C, va a estar muy justo. Entonces, ¿qué hace uno? En lugar de ponerle 2, le pone 3 y está un poquito sobrepasado. Pero eso también se hace por práctica. No hay una tabla que te diga que la correa tipo C tiene digamos, tensada y puesta en línea y funcionando bien, transmite 12,5 HP. Eso se establece por experiencia. Entonces uno directamente dice, voy a poner un motor de 40 HP, ponerle 4 correas que te van a andar de 10 y está un poquito, digamos, está sobredimensionado el sistema. Con 3 va a quedar muy justo. Si bueno, transmitís eso por toda la eso. potencia. Ahí Son convenciones que uno, inclusive muchas veces las adopta uno como ingeniero cuando tiene mucha práctica. Hacerlo de esta manera. Por ejemplo, cuando uno no, sí, estira una correa, ¿cierto? A veces uno no tiene el tensiómetro para medir la profundidad. Entonces uno ¿qué hace? Con el dedo gordo aprieta la correa y cuando la correa, haciéndole fuerza, baja el mismo espesor que tiene, está bien tensada. Eso también te lo da la sí, la experiencia y vos sabés que práctica, va a funcionar bien. ¿Ah? de la práctica, tal cual. Te lo sacás de la Por práctica eso, eso. mi comentario era básicamente que, o sea, que no se guíen exactamente por las ecuaciones. Muchas veces, digamos, la parte práctica influye y tiene, pero, digamos, uno también puede cometer un error y entonces afirmar eso que 5, en realidad hay que hacer un estudio un poco más serio en algunas condiciones, sobre todo, por ejemplo, eso que mencionaba, en un ambiente ácido, esto no, esto no es real, no es así. En un ambiente donde tenga una alta temperatura tampoco. Entonces, digamos,
en condiciones, las condiciones estándar, lo más común, situaciones estándar, ahí sí podemos hablar de, esta, de la vida media probable. Pero en situaciones muy específicas, yo creo que es un poquito, está un poquito sobredimensionado. Pero es verdad, digamos, estas dos las van a encontrar ahí en el catálogo, en el manual de SKF, están ahí, yo las verifiqué, están, se mencionan. Esta no me acuerdo, no sé si la vi, pero es por eso, es algo empírico, es algo del propio de la experiencia. No, eso no está en el catálogo. Eso lo sacamos yo creo que lo sacamos con Hugo de unos apuntes que tenía yo, de cuando yo cursé, que me lo ¿Y qué había dado un sería profe. la vida media probable, profe? Es porque, a ver, después el año que viene van a tener estadística y van a hablar mucho de eso, de vida media o de cálculos probables. Entonces van a ver el estudio de la curva de Gauss y entonces van a decir, bueno, en este rango hay una probabilidad alta y entonces de que, no sé, de la inferencia que estén hablando. ¿Sí? En este caso de que el rodamiento no falle. Ahí Y nosotros eso colarse. nosotros lo vimos, chicos, Mancuello y Mol. ¿Se acuerdan cuando veíamos el rango en el cual funcionaba, que lo vamos a ver ahora, el rango entre el cual un generador eólico tenía su mejor rendimiento y en la curva nos daba en la parte de arriba, teníamos un valor en el cual empezaba a generar y un valor en el cual si me pasaba la velocidad del viento empezaba a vibrar y empezaba a tener problemas mecánicos? Eso se obtiene a través de la curva de Gauss, es decir, hay un entorno en el cual funciona y funciona bien, digamos, dentro de determinados valores, sin que haya problemas eléctricos y sin que haya problemas mecánicos. Por eso nosotros veíamos que entre 9, y pico metros por segundo y 12, y pico metros por segundo era la velocidad ideal, ¿cierto?, que tenía que tener el viento para que un generador tuviera su mayor producción y la menor cantidad de roturas en sus sistemas y entrara perfectamente en sincronismo con el sistema. Y eso lo vimos en la curva de Gauss que se las daba yo. Que eso lo vamos a ver ahora de vuelta, lo vamos a ver cuando veamos generadores eólicos. De 10, profe. Entonces, como vamos a usar estas tres ecuaciones, y básicamente en todos los ejercicios van a ser estas tres, por eso van a cambiar algunos datos, algunas cosas, pero van a ser, consideren las mismas ecuaciones. Bueno, despejamos a vida en revoluciones. El ejercicio básicamente en realidad lo que está pidiendo son estas dos, ¿sí? Pero como sí o sí necesitamos calcular la vida en revoluciones, porque involucra, calculamos, y entonces 10 a la sexta, $22.500 newton al cubo sobre 1400 al cubo al cubo. Y esto está en revolución. $4.151 me dio. O sea, por día a las 6 ya sería millones. Sí, sí, sí. 4.000, ¿cuánto? 4.151,1. Por 10 a la sexta. Ajá, por día a las 6. A mí me dio un número más, o sea, más exacto. A ver. 4.151 millones, 102.405. O sea, es como que ahí estamos despreciando un par de números. Sí, Pero vamos a no, redondearlo porque son números grandes. claro, en un número tan grande, los 2.405 no
no hacen diferencia. Ah, pues esto a mí me da eso como más o menos me dio 1,1 por 10 a la sexta. Y lo dejamos ahí. Igual siempre es mejor calcularle, digamos, que falte y que no sobre. A ver, esto imagínense que son vueltas. Y esto encima está multiplicado por 1.000.000. La calculadora no tiene tantos decimales como para calcular exactamente lo que da. O sea, te muestra, yo por ejemplo la que tengo yo te muestra 10 dígitos. Todos los decimales que le faltan no te los muestra. Y si los multiplico por 1.000.000, hay unos cuantos que están ahí despreciados, por así decirlo. Entonces, una vuelta no nos va a afectar tanto. ¿Sí? Una vuelta más, una vuelta menos no nos va a afectar. No sé si me... Mirá, es muy simple, chicos. Si ustedes tienen que medir un banco o un escritorio, lo miden en centímetros. Pero si ustedes tienen que medir una distancia de aquí a aquí, la van a medir en kilómetros. Depende de qué es lo que estén midiendo, es los digamos, es la importancia que le van a dar a los números. No es lo mismo medir algo que tengo décimas de milímetro, por ejemplo, cuando estoy midiendo el muñón de un cigüeñal, donde una décima de milímetro puede significar que el motor se agarre, como le dicen normalmente, se me agarró el motor, a que cuando yo calcule la distancia de acá para aquí, a que mida 2 metros más o 2 metros menos. No me va a cambiar la historia eso. Entonces, muchas veces el valor que yo trabaje está muy en relación con lo que yo estoy midiendo y la importancia que tiene la medida del aparato que yo tengo, digamos, de lo que yo necesito. En un motor, que es un elemento de alta precisión, tiene mucho que ver a lo mejor los decimales o cuántos decimales utilizo. Pero en una medida muy grande, una vuelta más, como dice Guillermo, una vuelta más no me va a cambiar la historia del rodamiento. A eso es lo que él se refería. Es decir, uno tiene que hacer la apreciación por defecto o por exceso de acuerdo a lo que esté midiendo. Y eso te lo va a dar tu, digamos, tu formación ingenieril. Por eso hay decisiones que tienen que ver mucho con el pensamiento de uno como ingeniero. Uno sabe en qué lo va a afectar. Es decir, vos no te podés equivocar en décimas de milímetro en la tolerancia de un rodamiento, pues ese rodamiento no te va a entrar en el lugar donde tiene que ir colocado. Pero en otro tipo de elemento, una décima de milímetro, por ejemplo, en el álaba de una turbina, de una bomba, no le va a cambiar mucho a la presión, ni se va a enterar la bomba que vos le diste 2 milímetros más o décima de milímetro más te quedó el álava. Ahora vos, en un rodamiento que va calzado, que va con tolerancia, que va con encastre, que va con metido, que inclusive vos lo tenés que calentar para que entre en un determinado eje, sí tiene importancia esas décimas. Entonces va a depender de cuál es la mirada de la pieza o cómo funciona la pieza que vos estás midiendo, que estás utilizando. A eso se refiere Guillermo. Eso se refiere con la vuelta. En una cantidad de vueltas de esa que da un rodamiento, vuelta más, vuelta menos, no pasa nada. A ver, normalmente este cálculo está relacionado para el jefe de mantenimiento o para el que programa todo el mantenimiento que va a tener la máquina. Entonces, ¿qué pasa? No es que están haciendo un conteo de cuántas vueltas dio ese día y no, esto es estadístico. Entonces, saben que eso es lo que estamos por calcular ahora, la cantidad de horas de funcionamiento. Entonces, si sabés que vos este rodamiento va a colapsar en 1.500, no, 1.500.000 horas, entonces no lo vas a ajustar a ese valor, vas a parar antes.
o por lo menos lo vas a programar cercano, pero antes de que colapse. Y aún así, esto no es exacto. Si bien hay mucha precisión en un rodamiento, ningún rodamiento es exactamente igual a otro. Eso es por fabricación. ¿Sí? El fabricante te garantiza que 1.000.000 de vueltas seguro que funciona. Todo por encima de eso, para las condiciones en las cuales tiene que estar el rodamiento funcionando, viene de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En toda esa parte del viene de arriba, viene la parte, entra la parte de ingeniería, la parte de estadística, está la parte de diseño, y si la máquina en la cual está vinculado, está colocado el rodamiento, está en perfectas condiciones. Si hay alteraciones por ruido, alteraciones por vibraciones, alteraciones por temperatura, entonces ya todo esto no funciona. ¿Está bien? Esto es nada más para que ya vayan metiéndose en la idea de qué es lo que se ve, qué cosas se observan. Por eso, entonces, digamos, estamos hablando de millones de vueltas. Nadie la va a estar controlando. Sí vamos a estar controlando horas de funcionamiento, que eso sí es más importante. La jornada sabemos más o menos de cuánto es. Y los días sabemos de cuánto tienen aproximadamente. Entonces sí podemos controlar horas de funcionamiento. Pero vueltas, si la máquina la pararon o estuvo funcionando constantemente, ¿está bien? Sí, Guille, de 10. ¿Sí? O sea, por eso, les va a pasar más de una ocasión en la cual una ecuación les va a dar un número demasiado grande como para manejar, pero después ese número lo introducen en otra y entonces da un número más apreciable o que uno está más en contacto con la realidad. Bien, el número ese, el n, lo introducimos en la segunda ecuación, despejando, ¿sí? N sobre 60 por n chica, que son las RPM. Y en este caso nos va a dar reemplazo los valores. Si quieren, para este ejercicio o los ejercicios, adopten, no hace falta que todos hagan el mismo, ¿sí? Cada uno puede adoptar un rodamiento distinto, salvo que en alguna situación les haya dado yo algún otro valor adicional, alguna característica más del rodamiento, pero si no, si ustedes pueden, elijan cualquiera. Basta que cumpla la condición del diámetro interior. ¿Sí? Eso es lo mínimo que yo puse ahí en los anunciados. Y después podríamos comparar en qué afecta a uno con respecto a otro y van a ver que hay bastante variación entre un rodamiento y otro. Mismo de la misma característica, o sea, me refiero a que si son de bolas o son de rodillos o son de los de tipo aguja. Esto me da 38.436. Bueno, la vida media probable le vamos a poner igual. Es 5 veces ese valor.
Y lo dividís por 24 y te va a dar los días, y lo dividís por 365 y te va a dar los años que te va a durar el rodamiento. Ahí está. ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer en el TP de rodamiento? ¿Sí? En todo va a ser Solo más o esta, menos similar. solo estas ecuaciones tenemos que aplicar ¿De acuerdo? de 10. ¿Sí? Fíjense bien el rodamiento, ¿sí? Porque les puse varios tipos como para que vean. Ahí van a ver, si bien es nada más es esquemático ahí en la hoja, pero van a ver distintas cosas. ¿Sí? Hay variaciones entre uno y otro. Y bueno, y de última vemos después el catálogo como para que vean para qué se usa uno, para qué se usa otro, en qué influye la forma y demás. De 10, Guille, cualquier duda te consultamos por el grupo. Sí, 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 ningún problema. Yo tengo un par de dudas con el 7 y el 8 del Bueno, trabajo 6. sí, 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 no hay problema. Sí, sí, pueden consultar por el grupo, no hay ningún problema. Mejor si lo consultan porque así también de paso lo ven todos, la respuesta. De 10, Guille. Listo, profe, ahí terminaría, Ahí digamos, está, ahí hicimos uno de terminamos y cada uno. empezamos con energía alternativa la próxima clase. Y ya después le vamos a poner la fecha cuando tienen que entregar el trabajo. ¿Mm? Perfecto. Si tenés el catálogo, pasámelo y lo subo a la nube. Sí, 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 yo lo tengo. Después se Por lo lo menos para Igual que en lo el tengan. TP, en el TP sí está ahí el catálogo al final. Va, Ah, bueno. No, la no, esas página. son solo Sí. unas hojas. No, no, el catálogo tiene. No, no, este es solamente para ser práctico. El catálogo es el que, como el que yo enseñé. O más o menos como ese. El catálogo tiene más de 900 hojas, ¿no? Es una locura. No sé si no llega hasta 1050, una cosa así, creo que era. Pero tiene muchísima información ahí para Sí, le va a servir mucho para más de lo que elemento elemento de máquina, le va a servir. Bueno, Guille, cortamos acá. Sí, después de compartir. Te tengo la grabación. Sí, sí, así se sube a la nube y la pueden después ver tranquilo los chicos y les sirve porque está la explicación de todo el ejercicio y algunas aclaraciones.